Nos habíamos quedado en 402, creo que en esta diapositiva, ¿cierto? En este. Sí, en esa. Sí, Sí, en ese. porque el 401 estamos en la siguiente. En esta nos quedamos 401, ¿cierto? ¿O si llegamos a esta? No, el anterior. Ok. Entonces... ahí está. Ok, entonces nada más para repasar y que todos estemos en el mismo canal. Ya decíamos que la hipertensión arterial es una enfermedad causada por tiene muchas causas, y entonces se le considera como un síndrome de etiología multifactorial. Espérenme. Entonces, considerado una enfermedad de etiología múltiple y cuya definición o característica principal es que las cifras de la presión arterial se encuentren por arriba de 140/90. Ahorita vamos a ver por qué arriba de este número o de estos números. La enfermedad, este síndrome, cuenta con factores de riesgo no modificables, pero igualmente cuenta con factores de riesgo modificables. Vamos a empezar primero con los no modificables. Tener antecedentes heredofamiliares de hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares nos aumenta este riesgo de que nosotros pudiéramos tener este síndrome, esta enfermedad. Ajá. Entonces, bueno, número uno es esta presencia de antecedentes heredofamiliares. La otra es eh, el mismo, que nosotros pertenezcamos a alguna etnia característica. Generalmente, las etnias o considerada como la población de color blanca tiene más riesgo de desarrollar hipertensión arterial con la edad y con la alimentación, mientras que aquellos de etnias más de color, ajá, nos tienen o presentan el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, pero en edades tempranas, o sea, secundarias a otras enfermedades. Ahorita vamos a ver ahí una pequeña división o clasificación. Tener resistencia a la insulina, es decir, principio del desarrollo de diabetes, pues también nos va a llevar a la presencia de hipertensión arterial, porque si ustedes recuerdan, cualquier factor que nos afecte, bueno, en esta tabla, cualquier factor que nos afecte las células endoteliales, pero no es que siguen entrando, ya, va a ocasionar que este vaso sanguíneo ya no se pueda contraer y dilatar como anteriormente lo hacía, y entonces ahora va a estar inflamado y todo el tiempo contraído. Entonces la presencia de la insulina, bueno, de la glucosa, mejor dicho, por secundario a la resistencia a la insulina, nos causa secundariamente la aparición de la hipertensión arterial. En el caso de los factores de riesgo modificables, pues aquí está el consumo elevado de sal, una dieta alta en sodio, la obesidad, que esto también iría de la mano, muy de la mano. En el caso de la obesidad es por el aumento del riesgo de la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos, que esto nos van a estrechar la luz y por lo tanto nos van a llevar nuevamente a hipertensión arterial. La apnea obstructiva del sueño es secundaria a la obesidad, solo que aquí les había dejado pendiente que buscara un grupo por qué la apnea obstructiva nos daba hipertensión arterial. ¿A qué se refiere? Es la sensación de dejar de respirar un momento o unos segundos durante el sueño, secundario a que debido a la obesidad, el tejido adiposo en el cuello obstruye la vía aérea y en ese momento el paciente deja de respirar, se despierta y ya, vuelve a respirar y se vuelve a acostar, pero esto va ocasionando que poco a poco el paciente no descanse tan bien como lo hacía antes, entonces no duerme, no descansa y además tiene riesgo de que en una de esas deje de respirar completamente y pues el paciente muera durante el sueño.
Y el consumo excesivo de alcohol, igualmente el alcohol es un irritante, eh, favorece la vasoconstricción generalizada y por consumos crónicos nos lleva a hipertensión. Pero alguien buscó entonces esto de por qué la apnea obstructiva está asociada a la hipertensión. Yo encontré un artículo, pero la verdad no decía mucho de Medigraphic. Ok. A ver, entendí. ¿Qué leí? ¿Qué decía más o menos como para a ver si la entendemos todos? Que la hipoxia, bueno, hablaba sobre la apnea del sueño y decía que la hipoxia y la hipercapnia que se da como un resultado de la apnea o la hipopnea y presenta efectos cardiovasculares adversos, pero que juega un papel importante en la activación del sistema nervioso simpático. Ok. Pues ya nos dijiste la respuesta. Relacionada con esto. Esto y esto. ¿Qué hacía el sistema, el cuerpo, cuando encuentra grandes cantidades de CO2? Detectados por los quimiorreceptores. Empieza con la taquipnea y una frecuencia cardíaca elevada. Exactamente. Ajá. Entonces estamos de acuerdo que ya me lo estaban poniendo en el chat. Justo, desencadena los mecanismos compensatorios. Si ustedes recuerdan que los quimiorreceptores, al detectar grandes concentraciones de CO2, lo interpreta como que no hay buena entrada de oxígeno y salida de CO2, y por otro lado, no está habiendo un adecuado intercambio gaseoso en los tejidos, es decir, no está habiendo buena perfusión tisular. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aumentar la presión arterial, aumentar frecuencia cardíaca, aumentar frecuencia respiratoria. Y de esta forma se eleva la presión arterial. Pero, ¿están de acuerdo que esto está siendo secundario? No porque no esté perfundiendo bien, sino al contrario, porque se está quedando sin respirar en momentos, pero como esto está repitiéndose y repitiéndose, poco a poco esto me lleva a que esta hipertensión arterial ya se quede de manera crónica. Muy bien. Fuiste. ¿Quién fue el que lo comentó? Antonio, Antonio. Sí, muchas gracias, Antonio. Listo. Ahora, ya decíamos desde la vez pasada que la hipertensión arterial es generalmente asintomática porque decimos que se activan todos estos mecanismos compensatorios y hasta que uno de ellos ya comienza a fallar, o varios, en ese momento se empiezan a manifestar todos los síntomas y signos de la hipertensión arterial, pero durante ese tiempo pues, se le conoce como el asesino silencioso. Generalmente, la hipertensión arterial se asocia a algunas complicaciones que pueden ser leves. Por ejemplo, a nivel oftálmico, pudiéramos estar hablando de una complicación, pero que si yo las dejo que progresen, son complicaciones graves y en algunos casos letales, porque dentro de las principales complicaciones afecta cerebro y corazón, y bueno, también riñón. Los factores de riesgo modificables muchas veces no son detectados, no se pone mucha atención en ellos, y esto nos lleva al desarrollo de estas enfermedades, justamente cerebro, corazón y riñón, pero de verdad, datos o factores que si uno hubiera puesto atención, si uno le hubiera dicho al paciente que nada más con que le bajara tantito a la sal era suficiente, que hiciera un poco de actividad física, pues este paciente no hubiera desarrollado la hipertensión arterial tan tempranamente, porque estamos de acuerdo que, como decía hace ratito, los factores de riesgo no modificables, esto no se lo puedo quitar al paciente, también la parte de pertenecer a sexo masculino, entonces no le puedo quitar que sea hombre, que tenga estos familiares, que pertenezca a esta etnia. Yo no le puedo quitar nada de esto, pero sí le puedo controlar todo esto. Y entonces hagan de cuenta que es como un vasito de agua
y ya está lleno a la mitad porque tiene antecedentes y tiene sexo, ¿no? Masculino. Entonces, este paciente pudiera desarrollar hipertensión hasta los 70 años, porque naturalmente la edad avanzada favorece una rigidez de los vasos sanguíneos. Entonces sí, la va a desarrollar, pero a los 70 años, y el paciente va a vivir 90, ¿no? Entonces, únicamente 20 años de vida con hipertensión arterial. Pero si le agregamos a ese vasito la dieta mala, la obesidad y además que tiene diabetes, pues en ese momento hipertensión no va a aparecer a los 70, va a aparecer a los 40. Entonces va a vivir 50 años, si es que sobrevive, con un buen control de presión arterial. Por eso es que antes esta enfermedad no se hablaba tanto, porque además también están de acuerdo que esta enfermedad va ligada con la esperanza de vida, que ha aumentado. Antes la esperanza era a los 64, 64 años, a las mujeres era un poquito más joven, ya ahorita está llegando a los 70. Entonces, justo este aumento de la esperanza de vida hace que la enfermedad se vea con más frecuencia. Y además, como ya están viviendo todavía más, pues por eso se hablan de enfermedades crónico-degenerativas. Pero lo malo no es eso, o sea, lo malo no es que aparezca en esta edad, porque eso sería lo normal. Lo malo es que está apareciendo antes de los 50 años, incluso a los 30 y tantos ya lo tienen. En el caso de algunos médicos, pudiéramos estar diciendo que a los 30 ya desarrollar hipertensión arterial, sobre todo por los malos hábitos higiénico-dietéticos. Entonces, a esto me refiero con factores que nos pueden ayudar a prevenir la enfermedad y que muchas veces ni son detectados por el médico y el paciente pues luego no lo sigue. Y vean, noten cómo por cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, aumenta 2 veces el riesgo cardiovascular. La clase pasada alguien me decía, pero yo soy de presión baja. Yo, para cumplir esta regla, mayor a 140/90, es muy difícil que llegue porque mi presión normal es de 100, 180, 160.